Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Todo el mundo la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero darte argumentos al respecto de esto para aquellos que pudieran tratar de negar que Jesús resucitó. Por eso le he titulado este mensaje: ¿de verdad resucitó o en verdad resucitó? La idea es que tú sepas cómo responder a aquellos que pudieran cuestionar la maravilla de que Dios se hizo hombre, murió por nosotros y resucitó también como hombre, resucitó a una nueva vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Te invito para que leamos en las Escrituras, en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, los versículos 12 al 15, las palabras de aquellos que trataron de negar de primera vez la resurrección de Jesús. Vamos a leerlo en voz alta. Mateo 28, 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. De verdad resucitó. Miren, la creación terrenal, humana, no la creación humana, sino la creación de esta tierra, mejor dicho, la creación de Dios en este mundo nos muestra la resurrección año con año. Todo parece en invierno morirse y luego viene una resurrección. Plantas que tú veías totalmente secas se renuevan otra vez. Pones una semilla que se muere, se pudre en la tierra y luego brota una planta, un árbol. Es impresionante, pero esto se repite vez tras vez desde el principio. La resurrección se ve hasta en lo natural como una manera de hablar de la necesidad de pasar por un proceso de muerte para una vida mejor. Y esto lo vemos, repito, una y otra vez, pero a veces no entendemos que nuestra propia primavera o resurrección vendrá cuando el Señor permita que este cuerpo se muera o bien sea glorificado y tengamos esa nueva vida, esa resurrección. O bien también podemos entenderlo como la primicia y la demostración de todo esto es que Cristo Jesús resucitó. Bendito sea su nombre. Ahora, siempre ha habido opositores a la fe cristiana y entre los opositores surgieron los primeros que trataron de mentir al respecto. Por cierto, qué difícil ha de ser negar algo que está hasta históricamente probado que sucedió. Qué difícil ha de ser cargar la losa de la argumentación verídica, eficaz, testimonial de que Jesús efectivamente murió y resucitó, porque tienen que mentir. Los primeros tuvieron que mentir, pagar para negar la resurrección. Es impresionante eso. O sea, nunca tienes que mentir ni pagar contra una verdad. ¿Me explico? O sea, es decir, si fuera verdad que no hubiera resucitado, no tienes que pagar, no tienes que mentir. Solamente dices lo que sucedió, presentas el cuerpo y se acabó el problema. Pero es impresionante que desde el principio surgieran unos que trataran, mintiendo, echándole más gasolina al fuego, negar la resurrección. Y de cuando en cuando en la historia han surgido dos o tres por ahí que tratan de negar este hecho. Y vamos a ver hoy las principales argumentaciones que dan negando la resurrección y la respuesta cristiana que tenemos a ello, y para lo cual nosotros felices decimos: gracias, Señor Jesús. Veamos las tres principales argumentaciones en contra de la resurrección y su respuesta. La primera, el primer absurdo: los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Esa es el primer absurdo. Vamos a dar respuesta a eso. Y la primera respuesta, amados, es que los soldados romanos no arriesgarían su vida durmiendo. Imagínate nada más. Ellos tuvieron que, de hecho, los soldados fueron los primeros testigos de la resurrección, porque cuando resucitó ellos fueron. ¿Por qué no fueron con Roma? Porque tenían miedo de que los mataran. No puede, se robaron el cuerpo y nosotros estábamos dormidos, los matan. Entonces tuvieron que ir a buscar ayuda con las autoridades judías y a decirles: ¿qué hacemos? Resulta que lo vimos, se levantó, resucitó.
Eso fue lo que ellos testificaron. Es increíble que los primeros testigos fueron ellos, pero pues no podemos llegar a Roma y decirles: resulta que resucitó, nos van a matar. ¿Cómo le hacemos? No se preocupen. Digan ustedes que estaban dormidos y vinieron los discípulos y se lo robaron. Y tan creyeron los judíos, las autoridades judías, el Sanedrín, tan creyeron que Jesús había resucitado, tan creyeron que los romanos habían dicho la verdad, los soldados, que les ofrecieron dinero para decir una mentira. Tan creyeron ellos que unos poquitos años después, unos días después, alrededor de 50 días después, el apóstol Pedro le va a predicar a esas autoridades y muchos de ellos se van a convertir, porque bien saben, según lo dice el libro de los Hechos, que estaban mintiendo. Qué terrible es tener que pelear contra la verdad porque se aferra. ¿Nunca te has topado así alguien que se aferra sabiendo que está mal, pero se aferra? No, que Arancel, o sea, no sé, a veces pasa. Hay gente que se aferra y que tú dices: ya, pero estos estaban en ese plan. Y tan sabían, repito, que les pagaron para que dijeran una mentira. Ahora, el punto de esto es bien obvio. Digan, estaban dormidos. Y si estaban dormidos, ¿cómo supieron que fueron los discípulos? O sea, hasta la mentira es burda. Piénsalo. Un día te presentas tú ante la policía y le dices: me levanté en la mañana, bajé a la sala y vi que en la sala ya no estaba mi televisión que había comprado, esa bonita, grandota, ya no estaba ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? En la noche, mientras yo estaba dormido, el vecino se metió y se llevó la televisión. Suena ridículo. Si estabas dormido, ¿cómo lo viste? O sea, la pura mentira es absurda. Imagínate lo que están diciendo. Estábamos dormidos y además, o sea, qué increíble habilidad de los discípulos. Qué bárbaros. Entonces, lo primero, eso. Segundo, los discípulos no arriesgarían su vida para robarse un muerto. Fue un escándalo para ellos, un pánico. Negaron como Pedro con maldición, salieron huyendo. La Biblia habla de Marcos, un joven que dejó sus ropas y huyó desnudo. Fue tan escandaloso que uno de los discípulos se suicidó. No era cualquier cosa, fue un verdadero escándalo y problema para ellos, como para venir ahora y robarse el cuerpo, quitando los sellos romanos, la cera que ponían ahí, enfrentar a los soldados, robarse el cuerpo. Además, ¿cómo vencerían a los soldados si estaban acobardados? Piénsalo. ¿Y qué batalla tan épica? Porque pelearon los discípulos contra los soldados de la guardia, que no eran pocos, y no hubo ni un herido de ningún lado. Qué bárbaros, qué buenos eran estos. Han de ver, no sé, fue boxeo de sombra. No sé cómo le hicieron, pero esto es absurdo. Tú sabes bien que cuando alguien está deprimido, descorazonado, pues no se va a enfrentar a soldados. Pues hemos oído gente que: hermanita, ¿y dónde está su marido? No, es que está deprimido, no se puede levantar. Míralo. O sea, haz de cuenta cómo van estos que la vida se les cayó, dejaron todo y luego Jesús muere y salieron huyendo. ¿Cómo van a venir descorazonados ahora? Ve la Biblia. Antes de que Pedro viera que Jesús había resucitado, se fue a pescar. Dijo: ya se acabó esto, ya perdimos todo. Esta no era la gente que podía enfrentar una guardia romana. Hasta para un juego deportivo necesitas aliento, necesitas esperanza, necesitas ganas. Estos no podían hacer eso. Se estaban en un momento de escándalo y de depresión mayúsculo. Y volvemos a lo mismo. Imagínate nada más que los soldados están dormidos y vienen los discípulos y quitaron la piedra. Que no se despierten. Estamos hablando de una piedra que puede pesar fácilmente 200 kilos o más. La tienes que quitar entre 4 personas, girarla. Pero la Biblia no dice que solo la quitaron como pueden poner las películas. No, la Biblia menciona que la pusieron arriba del monte. O sea, como una manifestación de imposibilidad. Porque pueden girarla a lo mejor si no hubiera nadie cuidando la tumba. Pero no la puedes agarrar y poner a una piedra más de 200 kilos arriba del monte. Imagínate a los discípulos moviendo la piedra, que no vayan a despertar. No haga ruido, Tomás, tranquilo, hombre. O sea, es ridículo. ¿Cómo logran eso? Y la otra, en serio, sabiendo que la ley romana dice
que si se quedaban dormidos y le robaban el cuerpo, los mataban, ¿te quedarías dormido? ¿Quién se queda dormido cuando tu vida va de por medio? O sea, no te quedas dormido si tienes una sentencia de muerte sobre ti. No, al menos dejan uno despierto. Por turno nos velamos, o sea, pero no vamos a quedarnos dormidos. Y la otra es el robo más ordenado de la historia. La Biblia dice que adentro estaba el lienzo de la cabeza doblado aparte, porque Jesús era ordenadísimo. Y los lienzos de la ropa se quedaron con la forma, la atravesó porque se había endurecido por la mirra, todo lo que le pusieron, la sangre, y simplemente la atravesó y se quedó la forma. Solo el de la cabeza la quitó y la puso aparte, dobladita. Entonces, qué impresionante que se atrevieron todavía a sacar el cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Para despegarlo de la mirra, el incienso, la sangre y dejar todo ahí. ¿Cómo le hicieron? Además, ¿quién se roba un cuerpo desnudo? Pues lo agarras con todo como está allí y te lo llevas. Pero ellos lo dejaron, o sea, primero qué milagroso, ¿no? O sea, qué magazos para hacer eso. Mira, yo pienso que esto estaban diciendo una mentira tal que tendrías que imaginarte al apóstol Pedro como Tom Cruise en Misión Imposible, bajando en un cable, así en estrellita, allí en la tumba, para robarse el cuerpo en un silencio absoluto, que nadie sepa. O sea, de veras, hasta la música deben haber tenido ahí para el apóstol Pedro, para que bajara y llevarse el cuerpo. O sea, es una locura. ¿Quién puede robar de esa manera? Cuando tú te imaginas a Pedro bajando así, te tienes que imaginar también el meme del mapache, ¿verdad? Pedro, Pedro, Pedro. O sea, te lo tienes que imaginar así, ¿cómo no? Perdóname, mi mente es así. Pues, ¿y cómo lo hizo? Es impresionante, es una locura. Lo que estaban diciendo era un absurdo. Nadie se dio cuenta, fue el robo más ordenado. Despegaron el cuerpo, se lo sacaron de ahí del mortuorio, dejaron la forma, que quién sabe cómo se puede lograr eso sin cortarlo. Lo sacaron moviendo la piedra, dejando más de 200 kilos hasta arriba del monte, y nadie lo vio, ni despertaron los soldados. Absurdo. Es una mentira muy absurda. Segunda mentira, segundo absurdo: no estaba muerto, solo desmayado. Es el segundo absurdo. Vamos a responder también eso. Tenemos que responder que ¿cómo podría alguien medio muerto escapar de la tumba? Vamos a tratar de imaginar esto. No fueron los discípulos los que dijeron que murió. No fueron los amigos los que aseguraron que había muerto. Fueron los enemigos. Si un enemigo que está matando a alguien se debe asegurar de que ha muerto, pues no lo va a dejar medio muerto. La flagelación implicaba, según el texto bíblico, que la figura humana de Jesús había sido deformada al punto que no reconocías un humano en la cruz. No es como en las películas que le ponen 3 gotas de sangre. No es el Viacrucis de Iztapalapa, okay. No es así. Así no fue. Deberían hacerlo un día a ver si se animan. Pero la crucifixión implica que era una masa sangrante que no se veía si era un humano, perdóname, o un animal. No se reconocía qué era por la cantidad de golpes y daños recibidos. La flagelación con el látigo que usaron, que se usan las palabras griegas y latinas para eso, implica que había utilizado una especie de látigo con huesos y metal en las puntas, que se clavaban en la carne y la jalaban con todo y tendones. Atravesó hasta los huesos. Esto fue tan severo, tan grave, que una persona por lo general se moría en esa flagelación. No había forma de llegar a la cruz. Fue espantoso. Lo golpearon al punto en donde le arrancaron la barba a tirones. ¿Tienes idea de lo que alguien se deforma con eso? Si un boxeador que le pegan con guantes se infla, se deforma, imagínate lo que significa semejante maltrato a Jesús. Es espantoso. La cantidad de sangre que puede brotar de una corona de espinas en la sien es increíble. Un día, cuando era un adolescente, jugando básquetbol, me rompí el cráneo en la frente. Fue la primera vez que la pastora me vio. Desde ahí se enamoró de mí.
Pero sí fue real que fue la primera vez que me vio cuando me llevaban cargando. Dijo, ¿qué es eso? Así, fue la primera vez. Lo primero que dijo de mí fue, ¿qué es eso? Y sangras, que es una barbaridad, no tienes idea, sangras muchísimo, es escandaloso. Todo esto implica que estamos hablando de una persona que fue torturada por horas, que pasó día y medio desangrándose, toda la noche caminando hacia Pilato, hacia Herodes, de regreso, entre golpes, entre látigos, y luego crucificado y durar 3 horas más en la cruz, atravesando las 2 manos, los 2 pies. La cantidad de sangre que se pierde en esa condición implica que no puede nadie sobrevivir. Cuando él muere, un soldado romano atraviesa una lanza en su costado, atravesando el corazón para asegurarse que murió. Fueron los enemigos los que se aseguraron que murió. Pues dicen los detractores de la resurrección que estaba como muerto, lo metieron a la tumba, pusieron más de 200 kilos con la piedra entre varios soldados, taparon, pusieron sellos para que no se pueda abrir. Y allá adentro dicen ellos que con el fresco de la tumba se despertó. Dijo, ah, caray, ¿qué estoy haciendo aquí? Creo que ya me voy. Movió la piedra él solo, que la tuvo que dejar hasta arriba, y sin que los soldados se dan cuenta, se les fue por el medio, con permiso, y se fue. Ok, quiero que piensen lo que eso significa. ¿Por qué no ponen en las salas de emergencia de los hospitales, en lugar de RCP, en lugar de inyecciones de adrenalina y cuánta cosa, pongan fresco de tumba y se les levantan todos? ¿Para qué dar tanto a levantar un moribundo con el fresco de una tumba? Pónganle a los lugares de emergencia eso, y ya está, eso se entra. Listo, ya está. O sea, es absurdo, no se puede. No hay ser humano que pueda hacer eso. Un día y noche más mediodía. Estamos hablando de que lo arrestaron una noche, pasó toda la noche entre torturas y golpes, toda la mañana fue crucificado, murió casi a las 3 de la tarde. Amados, todo ese tiempo sangrando, tenía 25 litros de sangre. ¿Cómo estuvo? ¿Comprendes esto? Es una ridiculez. Y luego las ropas halladas en la tumba, las atravesó, las de la cabeza las dobló. Una persona en agonía no iba a mover esa piedra tampoco, y menos le iba a dejar hasta arriba. Es absurdo eso. Deja tú, además resucita, y con María Magdalena le manda un mensaje a los discípulos. Lo veo en Galilea, 11 kilómetros donde iban a verse, con los pies horadados, caminó 11 kilómetros. Yo he visto gente con una uña enterrada. Ay, es que no puedo, traigo una uña. Y tú dices, ¿sí o no? ¿A alguien le ha pasado eso? Traes nada y ahí te andan muriendo, una ampollita. ¿Se acuerdan cuando los zapatos de antes todos duros siempre lo ablandamos con el talón? Es decir, una ampolla en el talón siempre. Cuando tenías zapatos nuevos caminabas así. O sea, ¿se acuerdan de eso? Todos nos pasó. Así era otra generación, no como ahora que se los dan tan blanditos que ya no desarrollan pie. Pero ok, con los pies horadados, caminó 11 kilómetros. Deja tú, lo vio allá, cenó con ellos, se regresó a Jerusalén y llegó primero que ellos a Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué ágil! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le haces para eso? Deja tú la flagelación, la cruz, nada más con los pies horadados. ¿Cómo? En serio, ni las competencias de Ironman lo someten a tanto. Todos, son unas niñas en Ironman comparados con lo que hizo ahí. Evidentemente se trata también de algo ridículo y absurdo, y el pueblo de Dios debe decir: Dios es bueno, Jesús ha resucitado, bendito sea el Señor. Junto con eso, amados, ¿tú crees que los discípulos darían su vida por una mentira? O sea, ¿es en serio? Qué tremendos mentirosos debían ser para saber que no era cierto, y todos fueron torturados, y salvo Juan, todos murieron como mártires
defendiendo que Jesús había resucitado. ¿Quién da su vida a la tortura y a la muerte por una mentira? Además, el cristianismo está basado en la moralidad y rectitud de Cristo Jesús y en la moralidad y rectitud de los discípulos. ¿Cómo crees que iban a dar sus vidas defendiendo lo moral, lo recto, la verdad, y morirían por una mentira? Es absurdo. Ahora, ¿se iría Cristo a esconder vivo? Como aquel libro ridículo que sacaron un tiempo. Jesús murió en Cachemira, cállese. O sea, ¿tú crees que Jesús iría a esconder mientras la iglesia está siendo perseguida? Él haya escondido. O sea, por favor. Además, cuando Jesús se presentó a los discípulos, no se presentó moribundo, no se presentó amoratado, dañado. ¿Has visto cuando da una entrevista el boxeador al día siguiente con la cara así como ebrio, golpeado? No, estuvo buena la pelea, sí, estuvo difícil, todo masacrado. Jesús se presentó a los discípulos y Tomás tuvo que decir: si no meto la mano en su costado, no creeré que resucitó. ¿Por qué razón? Porque estaba lleno de vida, porque estaba sin daño, porque no tenía en él ninguna, no estaba amoratado, no estaba afectado, no estaba dañado. Él había efectivamente resucitado, glorioso, lleno de vida, espectacular. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Los discípulos se transformaron de cobardes en valientes. Mira, Pedro negó ante una criada que Jesús era su maestro. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí en el patio de Caifás, él está a lo lejos viendo lo que pasa. Y cuando 3 veces le preguntaron, cuando negó 3 veces, la tercera, una criada, dice la Biblia, le dijo: sí, cómo no, yo te vi, andabas con ellos. Y Pedro dijo: no, y empezó a maldecir, hablando como pescador. Le salió el Pedro viejo y empezó a soltar: no, hombre, no, yo no lo conozco. Y empezó a maldecir. ¿Tú crees que este hombre, lleno de cobardía, 50 días después se pararía en el templo ante los asesinos de Jesús y les dijo en su cara: vosotros matasteis al Santo de Dios? Y no solo se los dijo en la cara, esta gente se convirtió a la predicación de Pedro y se bautizaron en el nombre de Jesús, y después de ellos dieron sus vidas para predicar: Jesucristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho, bendito sea Dios. ¿Cómo se transformaron en esos valientes? Porque es una verdad. La resurrección los transformó. Es como probar un material a ver si tiene lo necesario para sostener un edificio. En algún momento tuvieron que haber probado, por ejemplo, el cemento. Pones un castillo de cemento, le pones y se nos vino abajo. Wow, el cemento solo no soporta. La cruz probó a Pedro. Pedro negó. Es un cemento solo, no soporta, se derrumba. Pero la resurrección es como ponerle el cemento varillas y luego construyes y soporta. La resurrección tomó al Pedro natural y lo hizo sobrenatural. Lo hizo poderoso, estable, fuerte, una roca sólida, porque el Señor había resucitado. Y Pedro sabía: no importa lo que pase, puedo dar mi vida. Si Jesús resucitó, yo también voy a resucitar. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Eso es la resurrección. Tercer argumento. El tercer argumento en contra, el tercer absurdo es: verlo resucitado fue una alucinación. Dijo: no, estaban alucinando, se lo imaginaban, era una histeria colectiva, estaban sugestionados para verlo. Ok, vamos a analizar eso. Primero, la importancia de las apariciones de Cristo resucitado. Veamos la importancia. Pensar que era una alucinación es ridículo por esto. Cristo resucitado era el requisito, es el requisito para ser llamado apóstol en la Biblia. El primer requisito para ser llamado apóstol es ver a Cristo resucitado. Pedro tuvo que verlo camino a Damasco para ser llamado apóstol, y él lo dice. Escucha esto. ¿Por qué razón? Porque implica dar la vida. Entonces le ponen como requisito ver a Cristo resucitado, porque nadie da la vida así nada más. No es tan sencillo que te digan: te voy a torturar, sacar las uñas, te voy a quitar la carne. O sea, ¿cómo aguantas eso? Si ves a Cristo resucitado, sí lo aguanto. Si no lo ves, dices: ay, está un poquito difícil. Por eso es el requisito. Ahora,
pensar que estaban alucinando, en serio. Los que piensan eso dicen: todos los miles, más de 100,000 que se convirtieron en el primer siglo necesitaban psiquiatra. Entendamos eso. Un día Jesús se le presentó a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Si estuvieran alucinando, vamos a pensar como los hippies de los 70s. Le dieron hongos alucinógenos a todos. Los pusieron bien arriba. Andaban volando los 500. Porque ver 500 al mismo tiempo algo, pues sí, la verdad, el caldo tenía hongos, no eran champiñones. Y entonces le pusieron bien arriba a todos. Pero siempre está visto que cuando hay un envenenamiento, drogas o lo que fuera para tener alucinaciones, nunca ven lo mismo. Uno ve elefantes por allá rosas volando, el otro por allá está viendo a la suegra que regresó de la muerte. O sea, según el trauma y complejo de cada uno. Es en serio, cuando hay alucinaciones, cada quien ve según sus experiencias personales. Así es como se ven las alucinaciones. Yo recuerdo una vez que estaba niño, cuando, o sea, hace poco, no fue hace mucho tiempo, y no se rían, duele, pero recuerdo que en aquella ocasión tenía una fiebre intensa. No sé si fue la fiebre o el medicamento, pero recuerdo que vi mi mano que se hacía grandota y dije: wow, tremenda manota. Y luego vi que los muebles se movían. O sea, estaba alucinando. No sé si por la fiebre, no sé si por, yo sé que alguno va a decir: desde entonces quedó así. No sé. Pero la alucinación siempre tiene que ver con el individuo. Según la persona, sus traumas, sus complejos, sus experiencias, lo que le gusta, lo que le asusta, lo que le disgusta, es lo que va a alucinar. Pero no puedes encontrarte a todos alucinando lo mismo, al mismo Señor Jesús, dándoles el mismo mensaje, todos sentaditos. A ver, siento un montón de alucinados a ver a alguien hablar el mismo mensaje, la misma persona, salir de ahí, escribir libros sobre lo mismo. Ok, cuando los niños se ponen a platicar, que es un argumento que dicen algunos, cuando los niños se ponen a platicar sobre historias de miedo, empiezan a oír y a ver cosas. ¿Nunca les pasó? ¿Verdad? No, sí, lo vimos. Ok, ¿alguna vez el fantasma que vieron se sentó con ustedes, les preparó pescado y comieron con él? Porque eso hacía Jesús. Él preparó el pescado, se sentó con los discípulos, se puso a comer con ellos. Eso no es una alucinación. Más de uno quisiera en el tercer mundo una alucinación de esas, que les dé pescado y pan, que coma con ellos. Amados, esto no puede ser una alucinación, porque es distinta. La prueba de que no es una alucinación es que cada uno soñó o vio a lo mismo, oyendo lo mismo, pensando lo mismo, hablando con el mismo, preguntando y le respondía, y todos se iban oyendo el mismo mensaje: Jesucristo resucitó. Bendito sea su nombre. Ligado a eso, las supuestas alucinaciones, como te decía, estaban muy completas. Muy completas. Por lo general, una alucinación es algo difuso y rápido. No es tan completa como darles un sermón de 2 horas. No es tan completa como caminar con ellos camino de Emaús, 11 kilómetros, vámonos y vénganse. No, es que mira, que la Biblia dice, caminando todo ese. No es tan completa como para llegar allá en Emaús y celebrar la Santa Cena con ellos. Amados, ninguna alucinación tiene tantos detalles. Esto no es posible. Y además, un historiador como Lucas, histórico, se pone a recabar la información para hacerlo. Tampoco podemos pensar que es esquizofrenia, porque ¿cómo le hacen para que todos los locos? Mira, cuando menos uno de ellos diría: yo soy Napoleón, algo. Pero todos en lo mismo tampoco puede ser una locura. No solo lo vieron, hablaron con él, comieron con él, caminaron con él, disfrutaron tiempo con él. Estuvo 40 días con ellos. Todo ese tiempo, claro que Jesús resucitó. En distintos lugares, distintas situaciones, distintas personas, Jesús resucitó. Porque esa es la otra. Los que ven aparecidos
pues lo ven en la misma casa de espantos de siempre, no en todas partes. Y Jesús en toda clase de ambientes se expresó y estuvo con ellos. Bendito sea su nombre. Los evangelios y el libro de los Hechos dan testimonio. No es histeria, no es error, no es alucinación. Es testimonio documentado de muchísimos testigos, más de 500, que Jesús resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Además, piensen esto. Imagínate nada más que cuando lo vieron caminando en el mar se asustaron diciendo un fantasma. Si lo ven 40 días resucitado hubieran dicho más que esos. Es evidente que cuando lo vieron tuvieron la demostración, sí es Él. Porque si no habrían caído en la histeria del mar hasta antes de hablar con Él. Pensaron, es un fantasma. Si hubiera sido difuso habría quedado en eso. Pero pudieron demostrar que Jesús resucitó. Bendito sea Dios. Ahora, te decía hace un momento, nadie se sienta a comer pescado con un fantasma. Nadie se pone a oír todo un mensaje. Y nadie va a dar su vida y la de su esposa e hijos por una mentira. El cristianismo está basado en que Jesucristo resucitó. Y miles de personas lo vieron, hablaron con Él, dieron testimonio de esto. Y no solo eso, se atrevieron a volverse mártir del evangelio. El cristianismo nos ha llegado hasta hoy porque Jesús resucitó. Escucha esto. ¿Qué reacción hay ante esto? Que cuando Pedro le predica a los asesinos de Jesús, muchos de ellos empezaron a convertirse, porque ellos sabían. El mayor testimonio, podríamos decir, no vendría de un discípulo. Viene de un sacerdote que autoriza la muerte. Y dice el libro de los Hechos que se empezaron a convertir y a ser bautizados. La reacción normal a que Jesucristo resucitó es convertirse. Esa es la reacción normal, convertirse. Ellos le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros, conviértanse. ¿Cuál es la reacción que tú debes de tener? ¿Un argumento histórico? ¿Irte a pelear con alguien? No, amado, la reacción que tú tienes que tener es convertirte a Jesucristo. De todo tu corazón, una nueva vida para ti. No una vida vieja adornada de cristiana, una nueva vida en Cristo Jesús. Porque Él resucitó, nosotros tenemos una nueva vida. Bendito sea su nombre. Ahora sí, celebra y da un fuerte grito de alabanza, un gran aplauso al Señor Jesús. Él nos ha traído vida. Jesús resucitó. Ponte en pie, por favor. Hoy es un gran momento para que vuelvas a expresar tu conversión. Y si nunca lo has hecho, tú no puedes perderte este momento. Es tan radical que Jesús murió por ello. En el nombre de Jesús, hoy tienes que entregar tu vida. Si no lo has hecho, si andas a medias, si crees pero no lo sirves, no lo vives, no te has convertido realmente. Convertirse no es que crees en esto. Escúchame, la Biblia habla acerca de que los demonios creen y tiemblan. Hay un montón de personas que tienen la fe en los demonios porque creen, pero no hacen caso, no obedecen. Hay personas que tienen el dogma correcto pero no se convierten. Lo saben, lo creen. También los demonios lo saben y lo creen, pero no hacen caso, no se convierten. Lo que te hace nacer de nuevo no es que lo sepas. En el cielo no hay examen. Lo que te hace nacer de nuevo es que te conviertas, que le des tu vida, que le obedezcas. Esa es la conversión. Por eso estoy obligado por la resurrección de Jesús a retarte a que te conviertas de todo tu corazón a Cristo. Y esto no puede ser en un rincón, porque Jesús no resucitó a escondidas, sino públicamente. Por tanto, tú tienes que convertirte también públicamente, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Para lo cual te invito a que salgas de tu lugar. Y no solo te invito, la Biblia dice que el Señor ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Para que salgas de tu lugar, para que te vengas acá al frente y que podamos orar juntos para entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Ven hacia acá. Tú estás pensando, es para mí, sí es para ti. Ven hacia acá. ¿Lo necesitas? Claro que sí. Atrévete, sal de tu lugar, vente hacia el frente. Donde estés, vente para acá. No pierdas un momento más de tu vida. No pierdas un instante más de tu vida. Es una muy buena oportunidad. Ven hacia acá, sal rápido de tu lugar, sal.
De eso se trata la fe, de eso se trata la conversión. Sal de tu lugar, ven hacia acá. Tú necesitas a Cristo. Tengas o no tengas problemas, estés enfermo o no estés enfermo, te vaya bien o te vaya mal, esté tu familia bien o mal, eso es irrelevante. Tú necesitas que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Así que ven hacia acá. Esa es la reacción normal. Jesús resucitó para que tú empieces una nueva vida. Ven hacia acá, rápido, ven a entregarte. Todavía la estás pensando, ven hacia acá, no la pienses más, porque tarde o temprano la Biblia dice que todos nos postraremos ante Cristo y lo reconoceremos Señor. La diferencia es que cuando lo haces aquí es para vida eterna, cuando lo hagas allá es para condenación. Mejor hazlo hoy, hazlo hoy. No te esperes al juicio, no te esperes al final. Ven en el nombre de Jesús, ven a darle tu vida a Cristo ya, así. Es de vida o muerte eterna. Vida o muerte eterna, sin excepción. Todo hombre, toda mujer, en todo tiempo tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Ven hacia acá. Bendito sea Dios. Ustedes que han pasado al frente y que sé que se atrevieron a hacerlo porque están creyéndolo, es fundamental que con tu boca confieses que Jesucristo es el Señor. No solo con tu mente. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo tienes que decir, hablarlo. ¿Qué diferencia hay? Según las Escrituras, activas tu vida espiritual, el aliento, y empiezas a vivir de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, algo sucede espiritual en ti. Así que para ayudarte yo oraré, para guiarte, pero eres tú quien tiene que creerlo y hablarlo. Así que dilo juntamente conmigo. Padre celestial, perdona mis pecados. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz, llevando mi pecado y mi condenación, y tú lo resucitaste de entre los muertos para darme una nueva vida. Ahora recibo a Jesús, tu Hijo, por mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. No es insignificante, es fundamental, importante, maravilloso. Imagínate nada más que en el día que celebramos la resurrección empiece tu nueva vida. Imagínate nada más. Te invito con todo mi corazón para que nos concedas 3-4 minutitos más para decirte que sigue. Jesús dijo que cuando alguien recibe la palabra es una semilla que te da nueva vida, pero dice luego viene el malo y siembra cizaña, en otros es robada la semilla. Entonces, ¿qué sucede? Vas a salir de aquí, no estaremos allí, y necesitas saber cómo proteger esa semilla en tu corazón. Permítenos, aquí está mi hermano Elizondo, que de aquel lado te va a decir en 3-4 minutos cómo hacerle para que cuando te vaya protejas la semilla, y esto te ayude para que nadie te robe lo que has recibido. ¿Ok? Así que concédenos 3-4 minutos de aquí enseguidita. Esta te preparó, no sé, algo que comas rápido, así brevemente, como una forma de decirte bienvenido. Y ve rápidamente, no te vamos a pedir nada, no te cuesta nada, no es ningún. Lo único que queremos es que tu vida esté firme en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios. El resto de la iglesia, amados, hasta nos vestimos de blanco hablando de resurrección. Cada uno de nosotros necesitamos la vida nueva. Hay dos vidas en ti: una vida natural, mediocre, pecadora. La heredaste de tus papás. Pon atención, no te distraigas. Es una vida heredada de tus papás. Esa vida está inclinada al mal. En la vida natural está metido en tu cuerpo, tiene inclinación al pecado. Quieres portarte bien, pero no te sale. Le echas ganas, pones fuerza de voluntad. A veces vences, a veces no, porque esa carne está mal, está dañada, esa vida está afectada. Entonces el Señor te ha traído una nueva vida, una nueva criatura que ha entrado en ti, la vida de Cristo en ti. A eso le hablamos: Cristo vive en ti. Esta vida es poderosa para transformarte, y de cuando en cuando tú necesitas acudir a Él otra vez y renovar esto. De verdad, renovarlo. Ve el libro de los Hechos. La iglesia renovaba la unción, el poder de Dios, la conversión, la gracia de Dios en ellos. Una y otra vez iban al Señor. Aún los apóstoles iban a Dios otra vez. Tú lo necesitas, yo también. Entonces, ¿qué te parece si levantas tus manos al cielo ahí en tu lugar y le dices al Señor: Señor, necesito que esta vida que resucitó a Jesús de entre los muertos,
tu Espíritu Santo esté en mí y me renueve y me llene de unción, de poder, de sabiduría, de gracia. Me hagas vivir una vida distinta. Que el mismo poder que resucitó a Jesús me ayude a vivir una nueva vida. Señor, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libre de la ley del pecado y de la muerte. Te necesito. Renuévame, Señor. Hazme vivir fresco, libre, perdonado, nuevo. Hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Adoremos a Dios, amados. Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a algunas de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.